Definitivamente el doctor Gustavo Guerra García creo que escuchó el llamado de sus transportistas. Bienvenido. Nosotros consideramos que en los últimos 8 años y quizás en los últimos 15 años, en Lima se ha generado un sistema con una regulación inadecuada y mínima, que el grueso de los problemas del caos del transporte público de pasajeros y del sistema de taxis están causados por el enfoque que ha tenido las diferentes administraciones respecto al problema. Creemos que es un enfoque que no ha inducido, que no ha estimulado una organización propiamente empresarial, ni en el transporte público de pasajeros, ni tampoco en el transporte de taxis. Y que la ciudad además no está organizada ni señalizada como debería ser para el transporte público de pasajeros en primer lugar, que toda la señalización y toda la gerencia del tránsito no está organizada para darle espacio al transporte público de pasajeros, como ocurre en las ciudades planificadas. Nosotros partimos del punto de vista de que, como señala la literatura sobre transportes, el transporte urbano está sujeto a enormes externalidades, que son la accidentalidad, la contaminación y la congestión, y que por lo tanto no podemos tratar el mercado de transportes como si fuera el mercado de papas o como el mercado de tallarines, porque obviamente existen estas externalidades si uno no regula y planifica con el mayor detalle posible el transporte. Entonces, nuestra concepción es que ha habido un desinterés muy grande por ordenar los sistemas de transporte principales en la ciudad de Lima, y como consecuencia de ello, los accidentes en el Perú por causa de Lima son los más altos de Latinoamérica, hasta donde nosotros tenemos registrada información. Y de los 6.000 muertos que hay al año en el Perú, de los cuales la mitad mueren en las pistas o en las carreteras y la otra mitad en el hospital, después, en días posteriores, según la OMS, el grueso de esos muertos se producen en la ciudad de Lima. Y por lo tanto, creemos que el principal problema de la accidentalidad en el Perú es Lima, y Lima es la que hace que el Perú esté en los rankings más altos de mortalidad, ¿no? Si lo medimos por habitante, estamos altísimos; si lo medimos por parque automotor, que es muy pequeño, es aún más grave. La ciudad de Lima tiene como 8.000 kilómetros de vías, y tiene un tamaño de parque automotor pequeño en relación a ciudades del mismo tamaño, ya sea que la midamos como población o que la midamos como kilometraje de las vías pavimentadas en la ciudad. Por lo tanto, en cualquier caso, tenemos una ciudad con muchísimos muertos y con muy poquitos carros, ¿no? Y por lo tanto no podemos decir que es el tamaño del parque de vehículos el que genera los accidentes, sino la ausencia de autoridad y el descontrol. Entonces, nosotros lo que queremos hacer en primer lugar es generar una autoridad del transporte. Creemos que eso requiere una ley. Estamos preparando el diseño y nos queremos poner de acuerdo con todos los sectores del transporte en el diseño y concepción y en el detalle de la normativa de una ley que genere una autoridad del transporte metropolitano. Y quisiéramos trabajar con la provincia del Callao de la forma más adecuada posible la comprensión del futuro sistema. Pensamos que con el alcalde Sotomayor nos vamos a entender, y esperamos hacer todos los esfuerzos posibles por entendernos y darle a la ciudad una gestión común del transporte. Eso no quiere decir necesariamente que la autoridad sea común, eso no lo sabemos, porque Lima es la mayoría y por lo tanto Lima no puede co-controlar, digamos, el transporte en Lima con otros, porque obviamente Lima maneja el 90% de los viajes, ¿no? Es responsable del grueso del sistema de circulación vial y de la movilidad urbana. Pero en todo caso pensamos que si podemos poner coerción en la parte que a Lima le corresponde y ponernos de acuerdo con el Callao, podemos hacer una gran contribución al país y al futuro, ¿no? Entonces la autoridad del transporte es algo importante. Vamos a intentar hacer el diseño antes de hacer gestión el 1 de enero y discutirlo con ustedes y con los demás sectores del transporte antes de llegar al inicio del gobierno. No queremos presentarlo como una iniciativa legislativa que vaya del municipio, porque no estamos seguros de que vamos a tener toda la colaboración del resto de los grupos políticos que estuvieron muy enconados contra nosotros durante la campaña. Así que lo que esperamos es presentarlo como una iniciativa ciudadana con miles de firmas, y en donde esperamos que ustedes participen en ese proceso, no solo en la discusión, sino también en que toda la ciudadanía reclame una autoridad para el transporte. Nosotros pensamos que un referente es la Autoridad para el Transporte Interprovincial, que no es perfecta, pero por lo menos pensamos que algunos logros se está consiguiendo y por lo menos permiten tener escalas remuneratorias mínimas y un personal especializado mínimo
que permite trabajar mejor. Nuestra apreciación es que la GTU es extremadamente débil, tiene mucha gente que gana muy poquito y que en realidad en ese estado de cosas no vamos a llegar a ninguna parte. Ahora, aún así, obviamente, si el Congreso rechaza esa iniciativa legislativa o esa iniciativa ciudadana para tener una ley que cree una autoridad del transporte, intentaremos crearla vía una ordenanza municipal, y para tener una escala remunerativa adecuada para los cargos principales, haríamos un convenio con Servir, que es el único mecanismo que dispone el Estado para hacer un concurso y una selección impersonal y técnica y poder tener un número de cuadros profesionales suficientemente calificados y con una remuneración apropiada. Y que la gente sienta además que su cargo no se la debe a un favor de nadie, sino que ganó un concurso y eso es lo que mejor funciona en el Estado. Entonces ahí están las dos alternativas, por alguno de esos caminos llegaremos. El otro tema es, tenemos que negociar con ustedes y con todos los demás sectores del transporte en la redefinición de las rutas. Estamos trabajando en este momento con el BID y con el Banco Mundial para ver cómo hacemos para tener llamámosle una asistencia técnica, pero lo que en verdad queremos es que nos apoyen para tener un conjunto de profesionales que nos ayuden a mirar las rutas e imaginar cómo las podemos redefinir. Entonces es un tema importante de la agenda. Nosotros hemos dicho, ¿no?, que hay que apuntar a alrededor de 300 rutas. En realidad no sabemos exactamente si son 250 o 350 o qué número de rutas. La concepción y la conclusión que sí tenemos es que no pueden ser tan coincidentes, ¿no? No pueden ser tan coincidentes. Tenemos que simplificar las rutas, hacerlas un poco más extensas, pero sobre todo menos coincidentes, y redefinirlas de modo tal que quienes operen en esa ruta sepan qué demanda enfrentan y puedan planificar mejor el negocio. Ese es el concepto principal. Para nosotros, el asunto de fondo es que ese tema, la redefinición de rutas, es sustantivo, es muy importante, y nos tenemos que poner de acuerdo con ustedes y con todos los demás. Nosotros no vamos a privilegiar la relación con alguno o otro grupo de transportistas. Lo que quisiéramos es que, de la forma más ordenada, hay una organización de los titulares de las rutas, una de los propietarios individuales de vehículos que no tienen ruta, una de los conductores y choferes, y nos interesa hablar con esos tres sectores plenamente, y mientras más organizados estén mejor. Ahora, sentimos todavía que hay un nivel de desunión, fragmentación muy grande también no solo en el sistema mismo de operación del transporte, sino también en la organización y en la dirigencia de transporte. De repente hay otra manera de organizar a todos los transportistas, no lo que estamos pensando. También nos interesa discutir eso, pero sí quisiéramos fortalecer al frente nuestro un interlocutor democráticamente representado, ¿no es cierto?, y que sea una representación fuerte del sector en el que ustedes están vinculados. En mi experiencia del 2001, cuando tratamos de imponer el SOAT, que lo impusimos con éxito, pero con un montón de paros de promedio, no sé si alguno de ustedes también nos hicieron paro cuando estábamos en el ministerio. Todos hicieron paro, ya. Bueno, pero perdieron, ¿no? Esa vez. De repente ganaron con el SOAT, ok. O sea, ustedes hacían paro a favor del SOAT. Ya, estoy bromeando. A lo que voy es, cualquier cosa que hagan, en mi opinión, si hubiera una organización universal y democráticamente elegida, yo creo que ustedes conseguirían más cosas, ¿no? Y creo que parte del problema de que el transporte esté como está es que ustedes no han conseguido mucho.